Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con el contenedor de fluidos en Maya 2014. En este video aprenderemos cómo añadir una textura de ruido a un contenedor. Entonces para esto vamos a crear un contenedor 2D sin emisor. Vamos a Fluid Effects, Create 2D Container. Si le doy play no pasa absolutamente nada porque no tiene un emisor. Ahora, recuerden que en los primeros videos vimos la propiedad de densidad gradient como gradiente. El gradiente acá nos aplica una textura de fondo al contenedor, pero no tiene ningún movimiento ni ningún color. Entonces, ¿cómo aplicar un color acá? Vamos acá a color, vamos a colocarle, digamos, este azul, y por acá vamos a añadir otro color. Pues este verde puede ser, o este azul más oscuro. Ahora acá vemos un color plano. Si ya queremos ver como tal el gradiente o la textura, vamos acá a la pestaña Texture y vamos a seleccionar este checkbox Texture Color. Al aplicar el Texture Color ya vemos cómo se combinan ambas texturas. También tenemos Texture Incandescencia y Texture Opacity. Voy a explicar Texture Color, puesto que Texture Incandescencia y Texture Opacity funcionan de manera muy similar. Tenemos el tipo de textura, tenemos el Perlin Noise, que es el que está por defecto, Below, Volume Wipe, ese es olas de volumen. Eso se utiliza cuando vayamos a crear alguna simulación con olas, por ejemplo del mar, pero es más utilizado en contenedores 3D. Wispy, Space Time y está Mandelbrot, que esta es de las versiones 2012 de Maya en adelante. Antes no la podíamos encontrar. Vamos a ver Perlin Noise. Tenemos el primer parámetro que es Color Text Gain. Acá lo que él hace es qué color se impone ante el otro. Por defecto, él siempre toma el segundo color que tenemos acá, que es en este caso el oscuro. Acá podemos ir manipulando este slider hasta obtener el efecto que queramos. Tenemos el Tree Shoot, básicamente maneja cuál color predomina entre ambos. Tenemos la amplitud, tenemos el radio, la frecuencia del radio. Esto nos permite crear un efecto bastante interesante. Claro, podemos aplicar keyframes acá y hacer que esto se mueva según nuestra línea de tiempo. Por ejemplo, que queramos que empiece acá y se vaya generando esto que es como una especie de túnel. Podríamos hacerlo para algún tipo de animación, por ejemplo de que una nave entra en un agujero de gusano para viajar a super velocidad, o una especie de túnel del tiempo, una cosa así. Tenemos la profundidad máxima, lo que va a hacer es aumentar el detalle o no de nuestra textura. Tenemos el Invert Texture, que lo que hace es convertir lo que está en azul claro en azul oscuro y al contrario. Tenemos la inflexión, también nos crea un efecto bastante interesante si lo combinamos por ejemplo con la frecuencia del radio. Tenemos el tiempo de textura, esto nos permite darle movimiento a nuestra textura. Igual acá podemos modificar esto mediante una expresión o asignándole keyframes. Tenemos el zoom factor, tenemos la frecuencia, que tanto va a oscilar nuestra textura. Tenemos el texture origin X,
que nos dice es en qué punto de X está el origen de esta textura, en tanto en Y como en Z. En Z no funciona o no se ve en un contenedor 2D, pero en uno 3D sí. Tenemos Texture Scale, si queremos aumentar la escala, o sea, es decir, alargarlo. Nuestra textura en alguno de los ejes también la podemos rotar. Este implop lo que tiene es un índice de implosión. Si lo hacemos negativo, lo que va a hacer es crear una simulación de una explosión. Si es positivo, lo que va a hacer es una implosión. Recordemos que una implosión es cuando todo se contrae hacia un punto, y la explosión todo lo contrario. Si colocamos cierto, aumentamos el nivel de implosión y por ejemplo cambiamos la frecuencia, acá ya generamos el efecto de que estamos en un túnel. Vamos a cambiar un poco esto, hacerlo un poco más grande, y acá ya generamos este efecto de túnel, como en las películas de ciencia ficción de túneles en el hiperespacio y ese tipo de cosas. Igual también tenemos el centro de la implosión. Por defecto está en el origen 0, 0, 0, tanto en X, Y, Z, pero lo podemos desplazar como ya vimos. Otra que tenemos acá, por ejemplo el below, acá ya vemos un efecto un poco distinto, cual podemos cambiar el texture time, la frecuencia, pero acá tenemos una serie de parámetros que no teníamos en el anterior. Este below density, qué tan denso va a ser nuestra textura. Tenemos el spottiness, podemos hacer que el tamaño sea random, que vaya variando. Igual todo esto lo podemos modificar con expresiones o con keyframes. Podemos aplicar un random a todo el color. Esto se parece mucho a algunos efectos que vemos en After Effects. Fall off, si es en fast, si es linear, lineal, tiene un suavizado, si es bumble. Con esto podemos crear prácticamente infinitos efectos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y como les había dicho, podemos cambiar nuestra textura. Miremos un poco el volume wipe, es para crear olas. Tenemos el radio de frecuencia, texture time para hacer que se mueva. Vamos a crear que se mueva. Vamos a nuestro frame 1 y tenemos esta frecuencia, vamos a decirle set key. Luego lo vamos a mover a nuestro frame 300. Vamos a desplazar esta frecuencia y vamos a decirle set key. Ahora, como podemos ver, desde el frame 1 hasta el frame 300 se está moviendo la frecuencia de nuestra textura, y así podemos ir manipulando todos y cada uno de nuestros parámetros. Para hacer expresiones, más adelante haré un video de cómo se hacen las expresiones, que también es una forma de crear animaciones en Maya. Bueno, en el siguiente video aprenderemos a aplicar luces a nuestros fluidos. No olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video.